Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Eso espero. Hoy les traigo el segundo resumen de informática, del cual se nos tomará prueba el 2 de julio y será acerca de Excel y sus funciones. Como siempre, hacer la aclaración de que no soy el profesor, claramente me puedo equivocar y probablemente lo haga. Y una vez hechas esas aclaraciones, podemos comenzar hablando acerca de las definiciones. Celdas. Es un lugar de la hoja de cálculo donde volcar datos. Este es, como ya dije en el primer resumen, una intersección entre una fila y una columna. Salvo que en el Excel todo está compuesto por celdas, filas y columnas. Debido a esto, se las nombra dependiendo del nombre que tenga la columna y la fila. Por ejemplo, podría ser C3, ya que la columna sería la C y la fila sería la 3. Luego está la celda activa, la cual es la celda que está seleccionada y solamente hay una sola a la vez y se la distingue porque tiene un borde grueso. Aquí es donde se volca la información. Luego está las columnas, las cuales son las líneas verticales que se las nombra con una letra. Luego están las etiquetas, las cuales son las cuales se ven en la esquina inferior izquierda y es lo que dice hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Es el nombre que se le asigna a la hoja de cálculo y estas pueden variar dependiendo del color que se le asigne. Luego están las filas, las cuales son líneas horizontales que tienen números. Esto es una aclaración que voy a hacer. En la fotocopia dice que las filas tienen letras y que las columnas tienen números. Pero simplemente viendo un Excel te das cuenta que eso es erróneo, ya que las columnas son las que tienen letras y las filas son las que tienen números. La verdad yo falté una clase, así que no sé si el profe aclaró que esto es un error de tipeo o es que tiene otro significado y no es tan simple como verlo así en un Excel. Pero no sé, yo por lo pronto voy a decir que una fila tiene números y una columna tiene letras, no viceversa. Ah, por cierto, va a haber un Word abajo, como iba haciendo hasta lo de los cuentos. Pero ya volvieron los Words. Luego están las fórmulas. Esta va a ser una de las dos definiciones más vagas que voy a dar. Y esto es debido a que no sé bien cómo definir lo que es una fórmula. Simplemente sabría distinguirla. Pero podría explicar lo que dice la fotocopia. Las fórmulas son ecuaciones que efectúan cálculos con los valores de la hoja de cálculo. Con ecuaciones se refieren a la parte de la igualdad, ya que lo que escribes en una fórmula, que claro, la fórmula es lo de igual cierta función, introduces el rango y te vuelca lo que da esa función. Y entonces sería lo mismo el valor que tiene en la hoja de cálculo que escribiste previamente en esa fórmula que lo que escribiste en la fórmula. Por lo cual sería una igualdad, por lo cual sería una ecuación. Y esto se efectúa en una hoja de cálculo con los valores de la propia hoja de cálculo, ya que eliges el rango o los valores en la hoja de cálculo. Bueno, como ya dije, una función son los distintos comandos que ya vienen de Excel, los cuales siempre se inician con un igual y estos ya vienen prediseñados por Excel para que simplemente con ponerlos Excel se dé cuenta de lo que tiene que hacer. Luego están las hojas de cálculos, las cuales son la segunda definición media vaga que voy a dar, ya que no sabría bien cómo definirlo. La hoja de cálculo es básicamente la hoja que tiene Excel, es donde escribes, la cual está conformada por filas y columnas, y es donde se pueden realizar tanto cálculos complejos, con fórmulas y funciones, o dibujar gráficas. Las operaciones se basan en cálculos entre celdas. Yo esta definición la memorizaría. O no sé, porque la verdad yo mínimo no la sé definir. O sea, no la sé simplificar, quise decir. Bueno, libro. Es una o varias hojas de Excel que tienen una relación entre sí. O sea, que tienen un tema relacionado. El rango son dos o más celdas que... son dos o más celdas que pueden ser tanto adyacentes como no.
Luego está la referencia, la cual es el nombre que se le da a una celda. Como ya dije antes, C3, D8, no sé, dependiendo de la fila y la columna en la que se encuentre. Luego están los operadores aritméticos. Bueno, ya se está saliendo del tema de las definiciones. Tema nuevo, operaciones aritméticas. Las cuales son suma, sería el signo más, resta sería el signo menos, multiplicación sería un asterisco y división sería la barra que está en el 7. O sea, cuando haces mayús 7, te aparece una barra. Luego están las funciones, las fórmulas. Estas vamos a definir a continuación. Y es lo que está en el Word, ya que las definiciones no las puse. Bueno, hay dos reglas que, según mi criterio, son básicas. O sea, según mi criterio son reglas. Tipo, no hay ninguna fórmula que no tenga estas cosas. Las reglas son: siempre tiene que tener un igual al comienzo, ya que Excel detectará que estás escribiendo una fórmula. Y siempre hay que señalar el rango, los números o la celda de lo que estás escribiendo, para que sepa cuál es el valor de la hoja de cálculo que quieres saber. O sea, que quieres que vuelque. Bueno, una vez dicho esto, podemos empezar con las funciones que hay que estudiar. Primero está igual promedio, la cual nos da un promedio del rango de números que saquemos. Por ejemplo, si ponemos 5, 4 y 68, el rango sería 26.6 periódico, 7. Bueno, 7 no, sería 6 periódico 7. Luego está igual max, el cual nos vuelca el valor máximo. O sea, si tenemos 3 números, el que valga más. Luego está el valor mínimo, el cual sería exactamente lo contrario, que nos da de una lista de números el que sea menor. Luego está el igual contar, el cual nos dice la cantidad de celdas de un rango que tengan números escritos adentro. Luego está igual producto, el cual sirve para multiplicar. O sea, nos da de un rango el resultado de la multiplicación de esos números. Luego está igual suma, la cual, como le dice su nombre, suma los números de un rango. Y luego viene la que trae media confusión, la cual se llama menos suma, la cual no resta, sino que lo que hace es convertir los números en negativos. No existe una operación para hacer la resta en realidad. O sea, solamente se puede hacer con operadores aritméticos. O poniendo número 1 menos suma, que convertirías al número en negativo, pero sería lo mismo que restarlo. Pero lo que hace menos suma en realidad no es restar, sino es convertirlos en negativo y sumarlos. Daría lo mismo que la suma, salvo que es negativo. Bueno, como decía, la forma que hay de restar, aunque no sería tan práctica, sería mucho más práctico usar operadores aritméticos, sería poner una celda menos suma, igual, menos celda, menos suma. No, igual celda, menos suma. Y poner el rango de números que quieres que resten a ese número. Por ejemplo, como eran en el Excel. Dije un igual al principio, ¿no? No, quise decir uno en Excel. Como eran en el Excel, que voy a poner para descargar, puse A1 igual a 5. O sea, A1 es 5 por... No, menos suma. Es que el signito de resta está muy abajo, parece un por. A1 menos suma, entre paréntesis, A2, que es 4. Por lo cual se restaría a ese 5 se le restaría el 4. Porque el 4 se convertiría en negativo. Es medio difícil de explicar, pero a la práctica se nota. Bueno, siguiendo con el tema de las funciones. Igual contar punto blanco. Esta nos dice la cantidad de celdas en blanco que haya. Luego está igual contará, que nos dice la cantidad de celdas que no estén vacías en un rango. Luego está igual contar punto sí, la cual nos dice la cantidad
de celdas que coinciden con una condición, la cual nosotros pongamos. Esta consta de igual contra punto sí, entre paréntesis, el rango de números que queramos, punto y coma, entre comillas, la condición, la cual ya puede ser un número o una letra. Yo, por ejemplo, puse 5 y puse todo el rango de números que tenía y detectó un solo 5, por lo cual me devolvió 1, ya que es la cantidad de veces que se cumple la condición. Pero después está el igual sí, la cual no nos dice la cantidad de veces que cumple la condición, sino si se cumple o no se cumple la condición. Esto sería sí, bueno, igual sí, entre paréntesis, el rango, igual, sin comillas, la condición, punto y coma, lo que tiene que volcar si es verdadero, punto y coma, lo que tiene que volcar si es falso. O sea, si se cumple o no se cumple. Cierro paréntesis. Bueno, lo de verdadero o falso se pone entre comillas. Después está una de las funciones más básicas, que es igual entero, que simplemente te devuelve un número con decimales, sin decimales. Y luego está el igual redondear, la cual consiste en dejar la cantidad de decimales que vos quieras de un número. Esta consta de igual redondear, abro paréntesis, el número que quieras, punto y coma, la cantidad de decimales que le quieras dejar y cerras paréntesis. Bueno, hasta aquí sería el resumen de hoy. Espero que les guste, que les haya servido. Estudien, les deseo suerte y adiós.